Otro nuevo capítulo de Historias Cuervas. Me gusta. Ya voy a hacer presentación y todo en algún momento. Bien. Para quedar más lindo, ¿viste? Obvio. Para saber qué viene, para saber qué llega. Para saber que llega. Sí, hoy vamos a hablar en esto que hemos llamado así Historias Cuervas por nada, contar cosas por ahí que no son tan conocidas o particulares, o hablar de gente que ha hecho mucho por el club, como fue el caso de Carotti, que fue la primera edición de esta nueva sección. En este caso vamos a hablar de algo que hoy justamente se conmemora un nuevo aniversario, es de la famosa gira europea que realizó San Lorenzo allá por el año 46. Ah, pensé que ibas a decir 2025 Excelente. con Marcelo Moretti. ¿Viste? Estamos igual, boludo. Casi. San Lorenzo, que venía de salir campeón en el torneo de ese año, con el famoso terceto de oro, ¿no? Con 1946. Claro, exactamente. Donde tenías a Farro, Pontón y Martino, que rompían redes en todos lados. Un equipo que gana el torneo con 46 puntos, 4 puntos más abajo termina Boca y 5 puntos más abajo River. Jugó 30 partidos, hizo 90 goles ese equipo. Navá. Tranqui. Una locura. 90 goles, de los cuales 20 fueron de Pontón y 18 de Martino y 18 de Farro. Ah, pareja. Así, Una casi locura. 60 goles entre tres tipos. Y después Silva terminó con 10, que fue el cuarto goleador del equipo. Ese campeón se consagra. Ahí teníamos una foto para ir empezando a ilustrar esta efeméride de hoy, esta historia cuerva, Tenemos a Lucho Masi en la operación técnica, que ahí Luchito, está laburando a full. que decía campeón 46, creo. Y es un equipo que, como decíamos, sale campeón el 8 de diciembre, ¿sí? Y a raíz de esto se organiza una gira en España, y que finalmente también se realiza en Portugal. En ese momento vamos a poner un poquito en contexto por qué llega San Lorenzo a jugar esa gira en España y Portugal. En el año 45 se rinde finalmente, cae finalmente el nazismo, y para finales de ese año se hace el famoso juicio de Nuremberg, donde se juzga a los altos jerarcas nazis. En una Europa muy revolucionada, España en ese momento contaba con la dictadura de Franco, ¿sí? Que Claro. era, si bien no formaba parte del nazismo o Sí, del eje que era del eje, exactamente. Mussolini, Hitler y los japoneses. Exactamente. Él era bastante afín, ¿no?, a ese movimiento, Sí. mucho más que a los aliados. Entonces, con la caída del nazismo, cuando se juzgan finalmente a los principales responsables de toda esa atrocidad, Franco queda medio tambaleando, porque le empiezan a exigir que renuncie, que llame a elecciones, que obviamente también se baje del barco. Bueno, Franco estaba totalmente aferrado al poder, tanto que dura hasta el 75 su presidencia, o sea que duró 30 años más, hasta que él murió de una enfermedad porque nunca lo pudieron bajar. Pero en esto de querer aumentar su popularidad y mostrar como que España estaba fuerte, estaba bien, obviamente el fútbol se había parado por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Había como no había competencias internacionales, y además España, con esta condición, también fue un poco aislada futbolísticamente del resto de Europa, por lo que no tenía mucha competencia con otros países, o por lo menos competencia fuerte. Obviamente la Liga Española siempre fue una liga muy fuerte y contaba con jugadores grandísimos, pero estaba esta particularidad. Perón era el presidente argentino, es uno de los que ayuda de alguna manera. Argentina es uno de los países que ayuda a España en este contexto, que había una hambruna importante, ¿no? Realmente la estaba pasando muy mal la gente, había mucha pobreza. Entonces Argentina colabora con un montón de cosas, con envío de granos, con algunos negocios favorables para España y demás. Pero también se ocurre esta idea de llevar al equipo campeón a realizar una gira por España, y además que era San Lorenzo con este terceto de oro, que era implacable, ¿no? Y lo querían ver en todos lados, porque las noticias llegaban.
finalmente va a hacer esta gira San Lorenzo. Vamos a mostrar una placa, Luchito, que es un poco lo que resume esta gira, y después vamos Datos Gira se llama la plaquita. Para ir después adentrándonos, porque incluso ahora investigando un poco para hablar de este tema, hubo unas perlitas que aparecieron, unas historias ahí medias raras en el medio, así que está bueno. Bien. Historias dentro de la historia. Como decíamos, salió campeón en el 8 de diciembre, ganándole 3-1 la última fecha del torneo Ferro. Y el 23 de diciembre, por eso decíamos que hoy se cumple un nuevo aniversario de esta gira, es cuando finalmente aterriza en Madrid. En realidad el plantel sale el 22, ¿sí? a bordo de un vuelo de Iberia, y hace escala en Canarias y llega finalmente el 23 a Madrid, donde el mismo 23 va a jugar su primer partido ante Atlético Aviación, que es hoy en día el Atlético de Madrid. En ese momento llamado Atlético Aviación, era uno de los equipos más importantes de España. De hecho, era el líder de la liga de ese momento. No tenía ese dato. Sí, después cambió su Datazo. nombre. Ricardo Batín. Bastante más moderno es el nombre de Atlético Madrid. No recuerdo bien por qué lo habían cambiado. Alguna vez la escuché la historia. Convengamos también que la comunidad española, fundamentalmente cuando llega el Terceto de Oro y es equipo campeón de 1946, se vuelca directamente la comunidad española argentina a San Lorenzo. Sí. Todos los que venían para la Argentina, Bien, todos San hinchas de San Lorenzo, y la comunidad vasca a partir de Isidro Lángara, también un gran jugador de San Lorenzo de Almagro. Es que en San Lorenzo vos tenías a Zubieta, que era Zubieta, español, sí. ¿no? Que incluso ahora vamos a ver algunas imágenes, porque llegan el plantel en el avión y lo recibe la familia Zubieta, que hacía un montón que no se veían, ¿entendés? No es como ahora que te tomás un avión y vas a ver a tu familia que vive en el culo del mundo. Era en ese otro momento, concepto. claro, era como que lo esperaba, viste, la madre, los hermanos, era un acontecimiento que Zubieta los visitara y vaya a jugar con San Lorenzo. Hay un video, Luchito, ahí te digo el nombre, 1946 gira. Ese tiene audio, vamos a escuchar un poco lo que narraba la prensa española de esa época, y vamos a ver los goles de este primer partido entre Atlético Aviación, que termina ganando San Lorenzo por 4-1. Unas imágenes muy llamativas, aparte van a ver la forma de juego, también la lentitud, ¿no? Cómo era tan distinto todo. Llega a Madrid, al aeropuerto transoceánico de Barajas. Hay que viajar ese avioncito. A de España, los jugadores del equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro, campeón de la Argentina. Ángel Zubieta, capitán del equipo, Ahí está, abraza a la su hermana mujer y a su madre en medio de la recibiendo mayor Zubieta. emoción. Estaba entre los que recibieron la comisión, estaba Santiago Bernabéu, ni más ni menos, porque había mucha comitiva oficial, ¿no? De los clubes y del gobierno. Es la hora de la gimnasia bajo la vigilancia del entrenador. Emplean un balón de fabricación argentina y otro español. Arquero sin guantes. Aparte esa pelota te pegaba, te dolía 3 días. Sí. Olvidate. Me dolía el pecho. Atlético Aviación constituye un gran acontecimiento deportivo. Entra con la bandera de España San Lorenzo, por lo que es ovacionado por la gente también. Porque recordemos esto que decía, ¿no? Fue como una ayuda también para lo que era el momento de España en ese entonces. El estadio lleno, todos los estadios donde jugó estuvieron llenísimos. Este es el Metropolitano de Madrid, el que muy remodeladamente usa hoy, claro. No importa la afición deportiva, el intensísimo frío que reina en el campo. Después de haber ocupado todas las localidades del estadio, presencia con sumo interés el desarrollo del encuentro. Ahí está el escudo. Juega el San Lorenzo sin pensar en ningún instante en el brillo individualista y con el ánimo y los músculos disciplinados de una manera perfecta para el lucimiento total. Es una clase, un estilo de fútbol armonioso y compacto, dirán luego los críticos españoles, donde El cada Atlético pieza estaba funciona parado como hoy en día con matemáticamente y en el Simeone, ¿no? momento Sí. oportuno. Impulsan el No, balón se con sorprendieron tanta mucho suavidad en como España deseo. por la forma de juego de San Lorenzo, incluso por la táctica, porque ellos todavía jugaban con 2 defensores. San Lorenzo jugaba con 3 en ese momento. Era un juego mucho más directo el que tenían los europeos. San Lorenzo tenía un poco más de dominio de pelota.
Por eso es que se sorprende mucho, ¿no?, con el nivel de juego y además está claro en los resultados. El primer tanto por medio de Martino, el Atlético Aviación consigue el empate. Arencibia recibe un pase de Ramón y envía desde cerca la pelota a la red retorcante. Ese es el empate de Otro Atlético fútbol, Aviación. otra vez. Atlético Aviación, ahora recuerdo, cambia su nombre. O sea, en ese momento, al estar el franquismo, era el equipo que representaba a la A la aviación, Fuerza Aérea. justamente a la Fuerza Aérea. Entonces cambia, una vez caído el franquismo, cambia el nombre a Atlético de Madrid. Al igual que muchos equipos que pusieron el Real en su nombre después de que cae el franquismo, porque no estaba permitido. O sea, era la realeza era todo lo contrario. El franquismo era lo que él abolió en su momento. Está otro de los goles. Son 2 goles de Pontoni y 2 de Martino que marcan en ese partido, que decíamos 4-1. O sea, el equipo llegó el 23 a Madrid por la mañana y el 23 por la tarde estaba jugando este partido. Sí, sin descanso, después de dos días de vuelo. Fueron 46 días, donde jugaron 10 partidos. Alta gira. Sí, en varias ciudades. YouTube no nos puede romper las pelotas por esto, ¿no? Nah. Igual ya volvamos. Ya Ya viene esto el caducó, 46, boludo. Explicaron la historia de aviación. De 46 podés. El 50 para adelante te empieza a Pero, jugar. bueno, decíamos, el equipo de San Lorenzo de ese entonces, Blasina en el arco, Banzini, Basso y Subieta eran los 3 defensores. Tenemos una plaquita con la formación, Luchito. Después tenía los 2 de contención que eran Greco y Colombo, sí, que eso también... no, una de la formación, debe decir formación o algo así, o táctica, o, ahí te digo. Eso también sorprendió de tener 2 jugadores de contención que hicieran el papel de los 3 que usaban los españoles. Ahí lo vemos, bueno, está un Ahí poco está la línea de chiquito, 3. pero sí, por lo menos el dibujo táctico, ¿no? Decíamos, Greco y Colombo como contención, Imbellone, Farro y Pontoni, Martino y Silva como ariete, como pivot, ¿sí? Martino y Farro un poquito más retrasados y sí, por las puntas Imbellone y Pontoni, que hacían, bueno, este tridente que, como dijimos, era la atracción de todos los estadios. Una cosa que decía Pontoni era que era un equipo que jugaba sin win. Era todo toque, taca, Es que taca, claro, taca, ellos, taca, taca, todo el por eso tiempo. es un dibujo táctico, pero un poco mentiroso, porque, por ejemplo, ahí tenés a Silva por una punta y Melloni por la otra, y en realidad era como que no tenían posiciones fijas, sobre todo Martino, Farro y Pontoni, que eran los 3 que se jugaban de memoria. Este equipo era dirigido por Pedro Omar, y bueno, decíamos, arranca con esta victoria ante Atlético Aviación por 4-1. Después... Sí, mientras tanto, acá Néstor Gilo nos manda un abrazo muy grande, dice que no terminó la pesadilla, pero el peor ya se fue. Que tengan una hermosa Nochebuena y una feliz Navidad y excelente 2026. Le mandamos un abrazo muy grande. También Fernando Ventre nos manda muy completa la información, muchachos. Saludos y felices fiestas. Felices fiestas también para vos. Alice Sin Cuervo, buenas noches. Manicomio, abrazo grande, muchachos. Siempre quise tener el libro de Res y no lo tuve. Mi amigo Víctor Gabriel Pradel escribió un capítulo, debe ser también por esto que estamos hablando, del gran campeón del 46. La gira europea. Incluso los diarios, cuando sabían de la llegada de San Lorenzo, decían, bueno, ahora sí vamos a saber qué tan bueno es nuestro fútbol, ¿no? Titulaba, por ejemplo, Marca en ese momento. Se querían medir realmente porque sabían que Argentina tenía mucho potencial. Después del 23, juegan el siguiente partido el 25, o sea, casi Navidad. Fue el 25 por la tarde que juegan el segundo partido, casi Navidad, no, en realidad Navidad. Lo que iba es que, bueno, juegan ante el Real Madrid, pierden 4-1 ese partido, no juega bien San Lorenzo, pero... aparentemente la noche anterior los muchachos habían festejado Navidad, ¿no? Habían hecho una noche buena, la habían pasado aparentemente bien, ¿no? Habían comido, se habían divertido. Eran los reyes del... Sabe cómo estaban, ¿no? Como unos duques. Entonces, claramente no estarían bien descansados, habían jugado hacía 2 días, habían viajado, bueno, y además
los españoles habían juntado un poquito de bronca de haberse comido 4 con San Lorenzo, porque además, decíamos, el Atlético Aviación en ese momento era el puntero de la liga, o sea que no estaba jugando contra el último. Real Madrid lo vence 4-1 a San Lorenzo, que incluso pone a Pontoni en el banco e ingresa en el segundo tiempo, o sea que... Una resaca tenía Pontoni. Sí, Pontoni festejó, papá. Alternó bastante, y incluso hacía mucho frío y hubo que quitar la nieve de la cancha para poder jugar el partido porque había mucha nieve. Cuenta la mala lengua que en ese partido los españoles todo el tiempo iban a uno de los palos del arco a tomar de una botellita. Eso lo cuenta, si no lo cuenta Pontoni, lo cuenta Martino, creo que era Martino. Y estaban tomando, tranquilo, y decía, pero ¿cómo van a tomar agua si es un frío de cagarse? La botella tenía coñac. La botella loca. Tenía coñac. Se ve que les hizo bien porque, bueno, ganan 4-1, que es el único partido de la gira que pierde San Lorenzo. Después va a jugar en Barcelona, ¿sí? Ya el 1 de enero, o sea, en Año Nuevo, los tipos les gustaba hacer los partidos en fechas clave, ¿viste? Van a jugar en Barcelona, en el estadio Les Corts, contra un combinado español. En su momento se decía que era la selección, depende de los medios, o sea, los argentinos titulaban selección española, los españoles titulaban combinado español. Lo cierto es que no era la selección, no estaban todos los jugadores que integraban la selección, sí había varios, incluso entre los convocados estaba Lángara, un viejo conocido de San Lorenzo que estaba jugando sus últimos años como profesional, y este partido finalmente lo gana San Lorenzo 7-5, ¿sí? Dándole un toque hermoso. Sí, un partido de tenis, más o menos. Sí. 4 de Pontoni, por ejemplo, ¿no? Para variar. Tranqui. Y Lángara incluso hace un gol para el combinado español, entre los 5, que era dirigido en ese momento por Hernández Coronado, que estaba muy criticado, ¿no? Pero bueno, el tipo se mantenía firme. Empezó 2-0 abajo San Lorenzo, después se puede reponer. Hay incluso un récord de recaudación en ese partido porque estaba explotado y era una inyección económica muy importante para los clubes y para la Federación Española. Termina el partido y encima el técnico culpa a los jugadores diciendo, bueno, como era un combinado, jugaban cada uno para su lado y no quisieron jugar en equipo y por eso es que perdimos. Era como siempre negaban la derrota de España. Vamos, andá tirando imágenes y así lo vamos ilustrando un poco. Después, bueno, finalmente hay un nuevo partido en Bilbao, es el próximo, sí, ante el Atlético Bilbao. Sí. En ese partido se informaron los diarios madrileños a la gente que a partir de las 3 de la mañana le iban a tener que agregar un dígito para llamar a Bilbao por la cantidad de gente y de comunicaciones que iba a haber por la movida que había generado San Lorenzo en la ciudad. Ahí está el afiche de ese partido. Espectacular. Pensá que podríamos haber hecho uno parecido y no lo aprovechamos. San Mamés, claro. En este caso, entre el Bilbao empatan 3-3 con una cancha destruida, con mucha arena, con lluvia, mucho frío. Y otra vez entran con la bandera española, ¿no? Haciendo una especie de homenaje. Y le dan una gran ovación a Zubieta, que fue exjugador de Athletic Bilbao. Entonces era muy querido también en Bilbao. Y sobre el final, no sobre el final, pero en el segundo tiempo le anulan 2 goles al Bilbao y la prensa sigue culpando a los arbitrajes de este resultado, ¿no? Siempre, pero igual, bueno, siempre igual. Que la chupe porque el partido terminó 3-3. El Mundial de Argentina también lo siguen llorando, está bien. Y eso fue el 5 de enero. Y acá viene el partido fantasma, ¿no? El partido 11 que jugó San Lorenzo, que en muy pocos lugares está. Yo lo encontré en un informe de un medio español al respecto. Porque es un partido que San Lorenzo va a jugar a la ciudad natal de Zubieta, ¿no? Termina este partido en el Bilbao y Zubieta quiere visitar a su familia. Entonces, bueno. La visita de los jugadores del San Lorenzo. Sí, en todos lados lo nombran del San Lorenzo, viste que ellos son así, le ponen artículo a los clubes. Sí. Entonces van a Galdácano, que era la ciudad natal de Zubieta. Llegan, le hacen un homenaje a la madre de Zubieta por tener a su hijo ahí. Porque era el primer partido que le iba a poder ver jugar al fútbol. No, hermoso. Fue una cosa hermosa, una historia. Zubieta, que además aún hoy es el jugador más joven en debutar con la selección española. Aún hoy mantiene el récord, por eso también era muy querido allá. Entonces juegan contra el Club Deportivo Galdácano, ¿sí? Que juegan en una categoría regional del ascenso puro.
Jugaron incluso un par de jugadores del Atlético Bilbao, el arquero suplente de San Lorenzo atajó para ellos, y Abalay, que era también un delantero que solía entrar en San Lorenzo, jugó para este equipo. Se hacen 2 tiempos de 30 porque venía una gira muy cansadora y era un partido como un homenaje al pueblo natal de Zubieta y a su familia, básicamente, para que lo pueda ver jugar. Así que incluso los vestuarios de la cancha no tenían agua caliente, eran muy básicos, ¿no? Y muy precarios, esa es la palabra, Nico. Y usan finalmente los vestuarios del colegio de los hermanos maristas, que estaba ahí cerquita, ¿viste? Le prestaron el vestuario del colegio para que se cambie. Así que, y ese fue un partido que termina perdiendo San Lorenzo 4-1, un partido simbólico, ¿no? Porque, como decíamos, era más un homenaje a la familia de Zubieta y a él poder dar la posibilidad a su madre de verlo que un partido real. Pero bueno, es un partido que no se tiene en cuenta en esta gira en las estadísticas. Bien. Tenemos algunos videos ahí para irme echando. Después juega contra el combinado español otra vez, esta vez en Madrid, y termina ganando 6-1, o sea, le da una paliza a un mayor, con Franco en el palco. Hermoso. ¿Sí? Ni más ni menos ahí en uno de esos palcos. Chupala, Franco, en tu cara. No, esto es en Valencia. ¿Es en Valencia? El próximo partido, claro, en el Mestalla. Un Mestalla, como ven, explotado también de gente. ¿Cuánta gente que iba a ver esos partidos? Claro, era... 22 de enero se juega este partido, que termina finalmente 1-1. Ahí vemos también, bueno, la estética de la época es increíble. No, es hermoso. Es increíble, eso sentés. Eso Como sobre todo. Montgomery. Son todos mafiosos. Los Peaky Blinders. Todos mafiosos, ¿no? Sí. Fierro tenían abajo el saco. Sí, olvidá todo enfierrado. ¿No? Aparte me los imagino todos fumando. No sé por qué, ¿viste? Un humo Sí, en la un cancha. humo. Este partido, bueno, decíamos, termina 1-1. Va a jugar el 28 de enero con Deportivo La Coruña en el Estadio Riazor, que estaba también lleno, colmado. Incluso La Coruña es reforzado por algunos jugadores del Celta y del Oviedo, lo que causa cierto malestar entre los simpatizantes y los allegados, porque este partido se jugaba para celebrar los 40 años de fundación del club del Deportivo La Coruña, entonces no tomaron bien que sean reforzados con jugadores de equipos rivales. Pero bueno, finalmente termina empatando 0-0. Y se va a jugar a Portugal, donde, sí, ahí en Portugal no hay equivalencias, vence claramente al Porto 9-4, con 3 goles de Martino, 2 de Silva, bueno, Farro, Pontoni, Abalay y Alarcón fueron los otros. 9-4 al Porto, y a la selección portuguesa 10-4. Tranqui. O sea, fue una goleada donde incluso los medios portugueses de ese momento directamente trataron de inútiles y horripilantes a sus jugadores. Qué lindo. Porque claramente Lo cual está bien. Fue una goleada, claro, sin precedentes. Una selección portuguesa que, si bien en esa época era una selección débil todavía, estaba empezando a tener buenos resultados. Había conseguido su primer triunfo ante España en la historia hacía poco tiempo. Entonces estaba un poco envalentonado, pero bueno, le dio un cachetazo de realidad a San Lorenzo. En ese interín que están en Portugal, Sí. se intenta, o sea, hay allegados de Barcelona que intentan hacer un amistoso con San Lorenzo, pero aparentemente ya estaba concretado, pero cuando ven los resultados contra estos dos equipos dicen, ¿para qué vamos a arriesgar? ¿Para qué? A ver si nos pegamos un tiro en la pata. Nos van a putear al Claro, pedo. finalmente se suspende ese amistoso previsto, no se termina realizando, pero San Lorenzo vuelve a España para jugar con Sevilla el 6 de febrero, que era ya el último partido de la gira. Sevilla, vigente campeón de la Liga. O sea, estamos hablando de todos equipos Claro, que estaban bien. que estaban bien encumbrados, que estaban bien armados, que la mayoría de los jugadores eran importantes. Un partidazo que termina saliendo 5-5, ¿sí? Pero donde también San Lorenzo refuerza al Sevilla con 2 jugadores, en este caso Rodríguez y Abalay, que incluso hace un gol para el Sevilla. O sea que fue bastante particular, eran amistosos literalmente, pero era muy obvio la disparidad futbolística que había. Martino hace 4 goles y termina convirtiendo Zubieta de penal, faltando 4 minutos para que termine el partido y dándole
un final de cierre rosas de película. a esta gira. Con la madre. Finalmente hay un tumulto porque enojada la gente con el árbitro por haber cobrado ese penal faltando 4 minutos. Se suspende el partido, no se termina. Pero bueno, el resultado final fue 5-5. Ya el 10 de febrero vuelven a Bilbao para despedir a la familia de Zubieta, para ir a misa, una misa muy tradicional que se hacía por ese entonces, y finalmente vuelven a la Argentina después de esta gira de 46 días hasta el último partido, pero después estuvieron algunos días más, fueron alrededor de 50 días más o menos. Y tenemos un detalle espectacular, porque mucha gente vivió de este San Lorenzo, no solamente los futbolistas y los directivos. Hay dice Sandrini, estaba Luis Sandrini, un cómico muy reconocido de la Argentina, un actor, un tipo grosso, que justamente se estaba presentando, ahí está, ¿ves? En el Cine Imperial, en Madrid, estuvo 3 semanas haciendo la función de Mientras el cuerpo aguante, pero lo particular era que esta noche funciona en honor del equipo San Lorenzo, se sorteará un balón con la firma de los 11 jugadores. Muy bueno. El tipo choreó 3 semanas de cartelera en Madrid, usando a la gira de San Lorenzo y la popularidad que esta había tenido en España. Estuvo bien. Un digamos. bravazo. Estuvo muy bien, sí, muy sí, bien. sí. Muy bueno. San Lorenzo se volvió y terminó claramente la función de Claro, Sandrini terminó. en Madrid, ¿no? Hermoso. Acá hay una pregunta que hace Ali Sin Cuervo y se pregunta random, más joven que Yamal fue Zubieta. y lo busqué y si Yamal lo superó. No, lo superó Yamal ahora, es verdad. Yamal. Es verdad. Bien. Sí, es verdad. Lo superó Yamal ahora cuando debutó. Pero bueno, fue Sí, mucho no, tiempo. Es el segundo más joven Impresionante. y está bien la corrección. Muy bueno, Historias Cuervas con la gira europea, la primera gira europea de San Espectacular. Lorenzo de 1946-1947. O sea, Muy estamos bueno, hablando de amigo. 80 años. 80 Claro. años, exactamente. Acá... Una decadencia de 80 No, años. terrible. amigo. Acá Alice Sin Cuervo nos dice, me ceba esa línea de 3. Acá en Argentina había un equipito que se llamaba Nunca Pierde y cambiaron al nombre Huracán, Y claro. ahora siempre pierde. Verde Esperanza Nunca Pierde era. Sí, no puede Cualquiera. tener tan nombre de mierda. No, horrible. Una gira más larga que la despedida de los Yachareros. Así que nada, muy bueno. Excelente, Bocha. Bueno, me Alto alegro que les informe. haya gustado. Y nada, bueno, se cumplen hoy, en realidad, 79 años de esa gira. Excelente. Espectacular. Mientras